El instrumental óptico empleado en la astronomía aún hoy sigue teniendo muchas complejidades para ser construido. ¿Cómo habrá hecho Buenaventura Suárez hacia 1700 y tantos para construir aquí instrumentos ópticos que le permitieran, por ejemplo, observar Júpiter? ¿Cómo construyó las lentes que luego utilizaría? Los instrumentos de Suárez eran de dos naturalezas. Una de naturaleza común, que estaba descritos en los libros con los que él estudió, que estaban en el noviciado de Córdoba, y otros que estaban en la biblioteca de Candelaria. Ahí había libros de astronomía que describían cómo construir la mayoría de los instrumentos que él construyó, excepto los telescopios. No hay libro en las bibliotecas jesuitas que describan cómo construir un telescopio, en la época de Suárez, por supuesto. Pero Suárez nunca fue a Europa, por supuesto. Suárez no salió de esta zona, pero él se carteaba con personajes que hacían observaciones astronómicas en otras partes del mundo. Es tan importante como lo de los instrumentos que estamos hablando, porque en esta época, en 1710, cuando esto era 1710, había un señor que se escribía con otro en Pekín. Había un señor que le mandaba una carta a otro en Estocolmo y recibía y le volvía a contestar y le mandaba un plano. Había un señor que le mandaban encomiendas de Lima. Piensen en esto. Piensen que no es que iba a Oca, al correo argentino. No. Tenía que esperar un mensajero que llevaba a otro mensajero que esperaría un barco que atravesaría con un camello que... Pekín. Y es desde Pekín donde el mismo Suárez dice que le llegan las instrucciones para la construcción del telescopio. Le llegan las instrucciones tal como las podía tener en esa época. Estoy hablando, 1710. Apenas 70 años después de la muerte de Galileo. No estaba un desarrollo del telescopio, estaban las cosas de Kepler que vinieron a ser superadoras de Galileo. Y es el telescopio kepleriano el que le llega como, lo que tenés que construir es esto. Pero no había vidrio. En las misiones el vidrio no era algo común. Era algo que llegaba desde afuera, no se construían cosas de vidrio. Tampoco existía el cristal se inventó en 1706, o sea que si hubiera algo de vidrio, era un vidrio muy pobre, muy difícil de utilizar para un telescopio, para algo óptico, pero existían piezas ópticas que se conocían. Los mapas, los libros antiguos de las grandes iglesias, los curas viejos, los leían con ciertas piedras de cuarzo que colocaban sobre el material y iban recorriéndolo mirando. Hoy se venden artesanalmente estas cosas en la feria, ¿no? Como pequeñas semiesferas de vidrio que aumentan por refracción simplemente la imagen. Él sabía de esas cosas y también sabía, por comunicación con un catedrático de Lima, se carteaba con Lima, en Perú, de que los incas solían encandilar al público con unos petos de oro llenos de piedras que reflejaban el sol de una cierta manera y que él entendía que esas piedras tenían que existir aquí en esta zona. Y con el apoyo de los guaraníes empezaron a buscar y los guaraníes empezaron a traer piedras que podían tener la transparencia que él buscaba, hasta que las encuentra. Probablemente sea cuarzo. Sí, cómo no. Lo que tenía que ver, una vez que decidía que la claridad era lo suficientemente interesante, o sea que la piedra tenía la claridad que le podía dar una respuesta a lo que buscaba, ¿cómo la iba a pulir? Para darle la biconvexidad que él necesitaba para construir una lente. No nos olvidemos que Buenaventura además era metalúrgico, que era un tipo que sabía manejar la colada del hierro, que podía hacer modelos, hacía moldes para hacer campanas, las campanas de las misiones las hizo él. Entonces podía hacer cuencos de distintos tamaños de hierro. El hierro puede pulir la piedra.
como pueden pulir las areniscas. O sea, tenía una herramienta más poderosa para pulir, el hierro, los minerales de hierro. Podía hacer hierro puro, podía hacer hierro con impurezas, podía hacer bronce. Entonces, podía construir cuencos con distintas concavidades y podía probar en ese cuenco cómo funcionaban el pulido de la... Esto es muy factible. La otra, había areniscas, distintas areniscas, ir de mayor a menor, como ustedes saben, la arena, ¿no? Puede rayar el cuarzo. Por lo tanto, podría utilizar eso. Cualquiera sea de esos métodos, es un método muy lento. Muy lento. Piense que él construyó del orden de 20, 25 telescopios, sin contar los que se le habrán roto, ¿no? Los que no usó. 25 telescopios al menos son 50 lentes, sin contar las piedras que se le habrán roto, de las que se le habrán partido, de las que no funcionaban bien. Así que era un trabajo enorme, que no la hizo él, seguro que no lo hizo él, sino los guaraníes que con él trabajaban. O sea, él no lo hizo seguro. Pero sí él lo que hizo fue, con cada par de lentes, una vez que las estaban pulidas, probar que esa curvatura servía, que las dos curvaturas son iguales. Estas son las pruebas que sí hacía él. Y después tener un banco óptico para saber esta combinación de lentes, ¿cuánto me da? Este me da bastante, entonces déjenla, ahí está marcado, hagan el tubo de entre este. Y ahí hacían el tubo, entonces tenía telescopios 7 metros, de 6 metros, que es otra cuestión. Estos dibujos que aparecen por ahí de Buenaventura mirando con un tubo así, esto es absurdo. El telescopio más pequeño de Buenaventura tenía 2 metros, nadie sostiene algo de 2 metros con 2 manos, es absurdo. Y no había trípodes, A ver, vayan por las misiones donde hay cosas con trípodes, no existía el trípode. Acá. Eso es Hollywood. Entonces, volviendo al telescopio y las construcciones, una vez que tuvo las dos lentes, que vio cómo se pulía, que logró la magnificencia, tenía que colimarlas para estar adentro, o sea, que estén los centros. Las deformaciones o aberraciones que tienen las lentes, todas las tenía. Pero a él no le importaba eso, porque eso estaba incorporado. Los telescopios de la época todos tenían esos problemas, pero a nadie le importaba si no se veía con el colorcito, si se veía desparejo, no había ni idea de que estuviera fuera de foco. Lo fuera de foco estaba considerado. Estaba bien que estuviera fuera de foco. El tema era ver. Cuando no ves nada y de golpe con un telescopio ves algo, aunque esté fuera de foco, ¿qué te importa? Pero ¿qué exigencia? Si es lo que necesitaba, inclusive para esto de los satélites de Júpiter, porque esto está construido para eso, lo que él necesita es ver cuando el satélite desaparece por acá y aparece por acá. Y esto es, se apaga una luz, se enciende una luz. Lo que necesita es tener algo que realmente sea luminoso, para que esa luz pequeña del satélite desaparezca en el limbo del planeta y esperar para que aparezca en el momento. Y en ese momento le dice anotá, le dice al guaraní lo que dice el reloj, porque él está observando, no puede anotar. Y el que está mirando el reloj no anota, tiene que haber, ¿te imaginas la cantidad de gente? Más los 3 o 4 que están sosteniendo el telescopio para que él esté esperando sin que se le mueva de ahí, porque eran lentes tan pequeñas que inmediatamente lo perdían. Ni que hablar los otros que están abajo con los poleas, porque él observaba en el campanario. Y los que estaban cuidando que ninguna fiera o un bandeirante entrara en la misión. O sea, era un sistema de observación que armó este muchacho. Admirable. Admirable. Por eso yo cuando veo el telescopio de aquí, que hay en el Parque del Conocimiento, hago la siguiente reflexión, ¿no? O sea, hay que hacer mucho esfuerzo para pensar que con un instrumento como este no se pueden hacer cosas maravillosas acá. Cualquier crítica es tonta, porque este hombre, en el mismo lugar, con 2 piedritas, logró hacer astronomía de primer nivel. Hay que esforzarse para no hacer cosas buenas acá.